Buenas tardes para los que están aquí en España, buenos días para los que están en Latinoamérica. Un placer. Me presento, mi nombre es Carmen Ross. Soy doctora e investigadora en educación, con una amplia trayectoria en el ámbito universitario, tanto en Venezuela como en México y España. Y bueno, me he desempeñado como psicopedagoga y especialista en atención temprana, trabajando en centros educativos en contextos formales y no formales, tanto en España como en Venezuela. Desde el 2011 tengo el honor y el placer de colaborar con la Red Internacional de Educadores y contribuyendo al fortalecimiento, sobre todo de la difusión y la innovación educativa en el contexto iberoamericano. Hoy nos reunimos aquí. Primero les quiero dar la bienvenida a todos aquellos presentes que se han tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros en este conversatorio que se llama Cómo educar en tiempos de guerra. Y quiero comenzar, como les dije, profundamente agradeciendo la presencia de cada una de las personas que hoy nos acompañan en este espacio de reflexión y de diálogo. De manera especial, agradecerlo a nuestros ponentes, a quienes tendré el honor de presentar a continuación, eh, por aceptar y compartir sus conocimientos y experiencias en esta temática tan compleja, sensible y profundamente necesaria en la actualidad. Otro de los aspectos relevantes con respecto a esto, bueno, es que en los últimos años hemos sido testigos de un incremento de los conflictos y tensiones geopolíticas en las distintas regiones del mundo y pareciera que la guerra es simplemente un mecanismo, sigue siendo utilizada como un mecanismo para resolver diferencias políticas, territoriales, diferencias económicas y diferencias ideológicas. Cuando escuchamos la palabra guerra, lo primero inmediatamente que nos viene a la cabeza o que pensamos es en bombas, en destrucción, en muerte, en desplazamiento, sobre todo en miedo, tristeza y por supuesto rupturas sociales. Sin embargo, las guerras que vivimos hoy en día van mucho más allá de un conflicto bélico, no son únicamente de ese estilo, también nos enfrentamos a guerras ideológicas, guerras culturales, guerras económicas, guerras mediáticas, guerras tecnológicas, guerras de valores, guerras religiosas, guerras informáticas o incluso esas guerras personales y emocionales que atraviesan o atravesamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras sociedades y en nuestras comunidades educativas. Cuando pensamos en la definición de la guerra, la Real Academia Española lo define, entre otras acepciones, como una lucha armada entre dos o más naciones o entre dos bandos de una misma nación. Pero también es una oposición de una cosa contra otra. Y precisamente esa idea de confrontación permanente es la que hoy impregna muchos espacios de convivencia humana. Todas estas formas de guerra configuran escenarios de vulnerabilidad social, generan incertidumbre, polarización, debilitamiento democrático, fracturas en la convivencia, problemas emocionales, pérdida de empatía y múltiples factores de riesgo para nuestros niños, adolescentes y jóvenes que tenemos en nuestras aulas y en nuestros centros educativos. Por ello, este espacio, este conversatorio nace como una necesidad para pensar juntos hacia dónde queremos orientar la educación en medio de estos tiempos convulsos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras aulas, con nuestras familias, desde nuestras instituciones y nuestros espacios comunitarios? ¿Cómo podemos formar ciudadanos capaces de construir paz en medio de tanto conflicto? La educación tiene hoy el enorme desafío y también la enorme oportunidad de fortalecer valores fundamentales como la empatía, el respeto, la solidaridad, la comunicación, la convivencia democrática, el pensamiento crítico, y es por eso que necesitamos educar para el diálogo, para la resolución pacífica de conflictos, para la comprensión del otro y para el desarrollo de habilidades emocionales, sociales que permitan construir sociedades mucho más humanas y menos violentas. Porque aunque existan contextos donde las realidades políticas y sociales parezcan imponerse desde la fuerza o desde sistemas opresivos, nunca debemos renunciar al poder transformador de la educación, a esa herramienta que nosotros tenemos en la mano como educadores y que educar sigue siendo un acto de resistencia ética y de esperanza colectiva. Como expresó Mahatma Gandhi en un momento, no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Y que esa sea precisamente nuestra tarea como educadores, formar generaciones que no reproduzcan el odio, el autoritarismo, la violencia, sino que aprendan a construir bajo la justicia, bajo la convivencia y sobre todo la humanidad. Sin más, le doy nuevamente la bienvenida y pues tengo el placer de presentar a dos grandes referentes, dos grandes personas que admiro mucho,
Entre ellas, bienvenido Oscar. Oscar Armando Pérez Sayago ha desarrollado una amplia trayectoria como docente, investigador y asesor en el ámbito de la educación católica, con un especial énfasis en el análisis de la realidad social contemporánea, las culturas infantiles y juveniles, la familia, la escuela católica y la pedagogía de la fe. Bienvenido, Oscar. Y nuestro otro ponente, Sergio Carneros Revuelta, que ha trabajado en el ámbito educativo, social y ambiental en España, Ecuador, El Salvador, Senegal, Bolivia, Filipinas, Panamá, especializándose en procesos de transformación, modelos disruptivos, pedagogías alternativas y justicia social y ambiental. Así que, pues nada, un placer, queridos amigos, compartir con ustedes este espacio. Así que bueno, vamos a establecer la dinámica de este conversatorio. Va a estar constituido por diferentes espacios de preguntas para nuestros ponentes, de espacios de reflexión y diálogo en donde ustedes podrán participar activamente eh, con cada una de las instrucciones que les voy a brindar en esta tarde. Así que bueno, voy a comenzar. Comenzaremos por estas preguntas abiertas, ¿ok? Así que, pues nada, una vez más, bienvenido Sergio y Oscar. Y les primera pregunta que abre el conversatorio, este espacio de reflexión, nos apunta por qué plantearnos cómo educar en tiempos de guerra. Adelante, Sergio y Oscar. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto compartir, Oscar, contigo. Gracias, Carmen Cecilia. La verdad es que con la introducción que ha hecho Carmen Cecilia, creo que uno ya tiene tiempo para reflexionar, para pensar, porque es una introducción súper potente que, wow, o sea, yo ya he cogido notas para ahora poder hablar. Y porque al final este tema de la guerra es mucho más amplio de lo que pensamos. Eh, Así que bueno, agradecer a todo el mundo que está escuchando, mucha gente conocida, gente muy linda y gente nueva. Así que nada, pues un placer compartir este espacio que me apetecía tanto y que es un tema tan importante y además compartirlo con Oscar que tenía tantas ganas de hacer algo conjuntamente con él. Así que bueno, vamos con esta primera pregunta. Empiezo yo y ahí le paso a Oscar. Entonces, bueno, es la pregunta más intro, ¿no? De por qué nos planteamos el cómo educar en tiempos de guerra, por qué nos educamos por qué pensamos en este conversatorio, ¿no? Pudiendo hablar pues, directamente de tecnología, de metodología, de cosas así como más de aula, de resolución de conflictos o cosas así. Bueno, porque creo que estamos en el momento de hablar, por un lado, y de empezar ya a cortar periodos cíclicos que repite la humanidad, ¿no? Que son problemas que repite la humanidad. Y cuando nos vamos a las canciones, o nos vamos a las historias, o a la historia, a todas las narrativas que ha habido, siempre están sujetas por guerras, ¿no? Y creo que, bueno, pues igual que otras muchas cosas, las que hablaremos más adelante, creo que nos toca desde la educación, si queremos pensar en el presente y en el futuro, empezar eh, a, a dialogar en cómo podemos evitar más ciclos de guerra, más ciclos de conflictos. Y también por eso a nivel más filosófico y a nivel más del día a día es porque en nuestro contexto existe la guerra. La guerra de tantas formas como vamos a ir viendo, ¿no? Pero como existe nuestro contexto y nuestro contexto ya no es solamente nuestra casa o nuestro barrio, sino que nuestro contexto es el mundo porque las noticias nos inundan, pues significa que algo tenemos que hacer y que no podemos quedar posicionados ante cualquiera de estas guerras. Así que simplemente por repensar eh, por qué seguimos repitiendo ciclos de guerra, guerras internas, guerras entre pares, guerras entre países, guerras de todos los tipos de violencia, de cómo cortar ese ciclo y de cómo educar en una realidad y en un contexto que es real de guerra y que tenemos que enfrentar a ello, tenemos que pensarlo y tenemos que preparar a los niños y niñas para no repetir, para analizar hacia dónde. Y creo que es un conversatorio que hay que tenerlo, que no siempre nos basta y no es suficiente hablar de herramientas para trabajar en el día en clase, que también hablaremos quizá de algunas, pero que también tenemos que marcarnos marcos grandes, ¿no? Y por eso creo que coincidimos y ahí le paso a Oscar eh, el turno, porque creo que coincidimos en que estamos en un momento en el que nos marca la vida y nos marcan institucionalmente también procesos de reflexión sobre la guerra y la paz. Muchas gracias, Sergio. Un cordial saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica, la CIEC.
Pues este espacio precisamente es un ejemplo de cómo educar en tiempos de guerra, que mientras el mundo está en conflicto, dos redes como la Red Internacional de Educación y la Red de la Escuela Católica del Continente nos unimos para hablar un tema que es el pan cotidiano, ¿no? Que es el pan de todos los días. Decía el Papa León que uno se levanta y no sabe a quién van a amenazar hoy, ¿no? Uno se levanta y no sabe a quién van a bombardear o pues se amenazan hasta con destruir civilizaciones enteras, ¿no? Obviamente, vengo a hablar como educador, pero de una u otra manera el trabajo que lidero pues permea mi reflexión, ¿no? Educar en tiempos de guerras bajo la óptica del Pacto Educativo Global. Nosotros en la Escuela Católica, desde el año 2019 estamos trabajando todo lo que es el Pacto Educativo Global, que implica transformar las aulas, ¿no? Que las aulas sean espacios de resistencia ética, que mientras el mundo, el pan cotidiano, la guerra, el conflicto, la violencia, en las aulas nosotros tengamos un refugio emocional y que nuestras aulas sean laboratorios de paz, ¿no? Porque no se trata solamente de transmitir conocimientos. El Papa Francisco siempre nos enseñaba que la escuela tiene que salir de ese espacio donde solo enseñamos contenidos y conceptos, sino tenemos que ayudar a reconstruir ese tejido social y esa dignidad humana en medio del caos. Por eso, si queremos educar en tiempos de la guerra, tenemos que reflexionar que así como la guerra y la paz son opciones de vida, son opciones personales. La guerra comienza en el interior del ser humano, cuando no es capaz de solucionar conflictos, cuando no es capaz de dialogar, de crear entornos seguros. Hace poco volví a releer este libro, no sé si lo conocen ustedes, de Sabiduría Tolteca, Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, ¿no? Y lo leí en el colegio, pero lo volví a leer para hablar de paz desarmada y desarmante, dos términos que en la escuela católica nosotros retomamos. Y yo decía, ojalá este libro no se convirtiera solo en una asignatura de paz, ¿no? Sino que fuera todo un tratado de reflexión, ¿no? Sé suaves con tus palabras. A veces el conflicto comienza con una palabra, con un gesto, con una cara. No te tomes nada personal. Cada uno habla desde lo que tiene dentro, ¿no? Pero si estamos pendientes de asumirlo todo personal, pues va a iniciar el conflicto, no hacer suposiciones. A veces las suposiciones, y ahora con todo lo de las redes y todos los medios, pues hacemos suposiciones día a día. No sé, después de la visita de Trump a China, salían en TikTok todo este mensaje, que el presidente chino no le rindió tributo, que el otro no. Y así como pasa en TikTok, pasa en nuestras relaciones personales, ¿no? Vivimos haciendo suposiciones y a veces el conflicto surge de prejuicios, a veces el conflicto surge de no conocer a la otra persona, a veces el conflicto surge de no dialogar con el otro, a veces el conflicto surge de no entender al otro, ¿no? Y por último, siempre dar lo mejor de sí. Me llamaba la atención este libro y lo traigo a colación porque en medio de la guerra, todos, independientemente del cristianismo, el catolicismo, las religiones evangélicas, el budismo, etcétera, toda educación religiosa debe contribuir a fomentar entornos de diálogo, de fraternidad, a fomentar la inclusión, ¿no? Por eso, cuando yo hablaba precisamente ahora desde el Pacto Educativo Globales, nosotros en la Escuela Católica hablamos mucho de colocar a la persona en el centro, ¿no? Y colocar a la persona en el centro tiene que ver con esa formación integral que habla la mayoría de nuestros colegios, independientemente de la confesionalidad, ¿no? Y poner a la persona en el centro es sanar el trauma, acompañar a los estudiantes, que no repitan en la escuela lo que ven en su hogar o lo que ven en medios de comunicación o lo que ven en las canciones, porque hasta las canciones son violentas, ¿no? ¿Qué días analizábamos las canciones de Shakira, que es colombiana? Y de una u otra manera, sí, habla de amor, pero también habla de violencia, de sacar, de votar al otro, de tratar mal, ¿no? Escuchar al otro, proponemos nosotros desde los colegios católicos de una u otra manera ayudar a los niños que expresen miedos, dudas, perspectivas sobre las realidades que están, ¿no? Uno de los temas que hicimos en una investigación de jóvenes es que los niños jóvenes de mayores de 15 años viven en la incertidumbre, porque como la IA nos va a quitar el trabajo, como no sabemos qué hacer, y entonces, e incluso que ella reflexionaba sobre la importancia del sueño, ¿no? Cuando uno no duerme, coloquialmente, pues científicamente se sabe que el sueño fortalece el sistema inmune, pero cuando uno no duerme, pues también hay problemas de conexión emocional con el otro, se levanta haciendo mala cara, generan conflictos, y entonces educar en tiempos de guerra tiene que ver con la oportunidad de gestionar bien el conflicto, porque conflicto siempre va a haber.
siempre vamos a pelear ¿con quién aprendemos a pelear? Con nuestros hermanos en la casa. ¿Con quién aprendemos a pelear? Con nuestros compañeros de colegio. Aquí lo que tenemos que aprender es a gestionar el conflicto y que no genere en más violencia, que es la que vemos continuamente. No sé, Carmen, si me pasé, porfa, me bloquea el tiempo porque creo que me pasé. No, justico, justico. Ya te iba a decir, bueno, Oscar, cerrando esa idea. Pues nada, muchísimas gracias por la respuesta a esta primera pregunta y bueno, totalmente de acuerdo con ustedes en lo que han expresado. Eh, y bueno, vamos a continuar con esta segunda pregunta. Dice, ¿qué podemos hacer desde las aulas y las instituciones educativas? Oscar, puedes comenzar tú y después Sergio. Gracias. Retomo nuevamente el Pacto Educativo Global, ¿no? Que me gusta, es un tema que en la escuela católica no hemos sabido explotar. Y no hemos sabido explotar en términos de que hoy la escuela reclama entornos seguros, ¿no? Ya lo decía ahora, colocar a la persona en el centro significa diseñar la escuela como un santuario libre de violencia, no de conflicto. Anteriormente mencionaba que el conflicto es el pan cotidiano. Hasta el Papa Francisco decía que en un matrimonio el conflicto es el pan de cada día, que una vez pasa la luna de miel pueden venir los platos. O sea, el conflicto está en cualquier relación. Cuando dos personas ya estamos, puede haber conflicto. El problema está cuando llegamos a la violencia. ¿Y qué significa? Convertir las escuelas como santuarios libres de violencia, ¿no? De una u otra manera que el estudiante aprenda a conocerse a sí mismo, aprender a conocer sus habilidades, pero también sus defectos, ¿no? O a gestionar las emociones, porque las emociones no son buenas y malas. Si tenemos emociones, nos han permitido llegar hasta acá, ¿no? Y de una u otra manera aprender a humanizar el día a día, ¿no? Del colegio, educar contra la resignación. Recordando a los jóvenes que de una u otra manera los niños y jóvenes nuestra identidad no está definida por el conflicto y de una u otra manera permitir a los estudiantes en ese autoconocimiento que expresen los miedos, lo mencionaba anteriormente, ¿no? Las dudas, las perspectivas, la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Hasta el mismo León decía, todos los días uno se levanta y no sabe a quién amenazan en Twitter los grandes poderosos del mundo, ¿no? Pero cuando el Papa León fue capaz de decir yo no le tengo miedo, ya saben a quién, pues capaz de decir gestionar el conflicto, escuchar a las nuevas generaciones tiene también que ver con involucrar a los niños y jóvenes desde la escuela a resolver los conflictos de manera humana. Y resolver los conflictos de manera humana es expresando los miedos, por qué me sentí así, expresando sus emociones, pero también la educación para la guerra o la paz, ¿no? Es curioso, una educación para la guerra o para la paz tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con educación para la democracia, tiene que ver con inclusión, que mi voz sea reconocida. A veces desde pequeños, nuestras escuelas son las encargadas de excluir, ¿no? A veces excluimos al niño que no les va bien académicamente. ¿Qué días decía? Vengo de México y les decía, no siempre el niño que le va bien en la escuela es el niño que triunfa en la vida. Y a veces la escuela cuántos traumas genera, ¿no? La escuela también tiene que desde muy pequeños combatir la xenofobia, el rechazo a todo tipo de violencia que genere acabar con el otro. Y aquí tenemos que involucrar evidentemente a las familias, ¿no? Hace poco también leía un libro, Los patitos feos, ¿no? Una infancia infeliz no determina toda una vida. Pero también uno de los autores que entrevistaba este filósofo francés hablaba claramente de que de una u otra manera, si nosotros queremos acabar con la violencia, hay que empezar con los hogares. ¿Cuántos niños son maltratados desde pequeños? ¿Cuántos niños ven violencia desde la casa, desde el trato, desde los problemas emocionales que tiene su familia, ¿no? Y entonces, en la pregunta, cuando se habla desde el aula, es involucrar a la familia, evidentemente. Yo creo que la familia, cuando hablamos nosotros en la Escuela Católica de reconstruir el Pacto Educativo Global, es entender que involucrar a la familia es clave para aprender a solucionar conflictos, pero también involucrar a los maestros. Nosotros le compartí ahorita a Sergio, no, o no sé si un libro sobre paz desarmada y desarmada, que más adelante hablaré, que hicimos en la Escuela Católica. Y cuando estaba hablando con el autor, un filósofo especialista en todos estos temas de no violencia, lo primero que le decía, "Oye, qué bonito involucrar a los maestros,
porque a veces si queremos gestionar el conflicto y solucionarlo de la mejor manera, pues hay que empezar por los maestros, porque los estudiantes desde muy pequeños ven los conflictos en su casa, pero también los ven en los maestros, ¿no? Cómo los involucramos a esos padres, a esos cuidadores, y cómo cambiamos la mentalidad, ¿no? Es sustituir la mentalidad de guerra por una, o militar en la que vivimos, por una lógica de la negociación, de la mediación, del diálogo intercultural. Por más de que sea una escuela católica, no todos nuestros alumnos son católicos. ¿Qué significa? Que desde muy pequeño hay que formar al niño para que aprenda a entender que el otro es distinto a mí y descubrir lo que Sergio Ruffi escribió un libro, un psicoterapeuta español, La belleza de la rareza. Cada uno de nosotros somos valiosos porque somos raros para el otro y somos raros porque somos distintos, pensamos, sentimos y hacemos las cosas de manera distinta. Y qué bonito desde pequeño aprender a valorar que aunque somos distintos no nos hace enemigos. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, estás como un reloj súper puntual. Así que excelente las ideas que manifiestas. Vamos a ver qué tips o qué herramientas nos puede brindar Sergio. Adelante, Sergio. Bien, bueno, tengo ahora mismo la cabeza llena de información de Oscar. O sea, Oscar me acaba de poseer, entonces necesito empezar a hablar de los cuatro acuerdos que él ha empezado hablando ahí, ¿no? De ese libro. Fíjense como un libro muy sencillo, que habla de cuatro cosas muy sencillas, se vuelve algo tan fácil para todo el mundo que lo lee, ¿no? Y además el autor dice que solamente la primera, con la primera, que es ser impecable con tus palabras, ¿no? Solamente con ese ya en medio mundo estaría arreglado, ¿no? Con ser impecable con tus palabras. O sea, fíjate el poder de la palabra, ¿no? Y luego el segundo, no te tome las cosas personales, ¿no? Pero fíjense cómo conectamos con un libro que dice algo, cosas tan básicas. Y sobre este tema de las cosas básicas es donde quiero recaer a la pregunta, ¿no? Que tiene que ver como desde las instituciones educativas, ¿qué podemos hacer para abordar este tema? Y finalmente las instituciones educativas tienen que pensar que realmente hay cosas básicas, cosas muy básicas que deberían ser prioridades. Y obviamente todos, profesor, todo director lo dice, ¿no? Es como, no, hay cosas que son fundamentales en la vida, pero luego los contenidos, pero luego los exámenes, pero luego las presiones, pero luego tal. Y la realidad es que es una prioridad bastante falsa. Somos bastante incoherentes en eso. Quizá porque no tenemos herramientas, quizá porque no tenemos tiempo, o quizá porque realmente los educadores todavía no hemos hecho nuestro trabajo personal, que primero tiene que ser antes de poder hacerlo con los estudiantes. Ya no haber transitado ese proceso personal nos cuesta mucho trasladar las herramientas a los estudiantes. Pero es importante que las instituciones educativas se enfrenten a la guerra, pero a todas las guerras, ¿no? Y empecemos por una guerra interna, ¿no? Que también comentaba Oscar, y es esa guerra interna de primero tenemos que analizar quién somos, qué arrastramos, qué traumas llevamos, los culturales, los familiares, los sociales, y analizar todo eso que uno hereda, porque obviamente uno que nace en Colombia tiene sus traumitas, solamente por nacer en Colombia, y uno por nacer en España los tiene los suyos, y el de Venezuela y el de tal, o sea, hay unos que son de país, otros que son de cultura, otros que son familiares, otros que son X, ¿no? Entonces, depende si eres el pequeño o el mayor de la familia, o sea, todo te va a, digamos, ya a nacer con una guerra un poco interna que no la has provocado tú, pero que está en tu cabeza y hay que abordarla, ¿no? Luego, por otro lado, o sea, primero, ¿cómo acompañamos a estudiantes para ese trabajo que posiblemente los propios educadores no hemos hecho? Y que realmente tenemos que hacer. Yo me planteo, llegando a mis 40 años, que qué tristeza no haber aprendido tantas cosas antes. Y cuando tenga probablemente 60 me plantearé lo mismo y diré, qué pena con 40 que no sabía todas estas cosas, ¿no? Y obviamente es muy bonito decir que es un proceso de aprendizaje, eso sí suena siempre muy bien, pero es súper doloroso, ¿no? Súper doloroso la guerra interna. Eso como primer punto, instituciones educativas. ¿Cómo acompañamos a los estudiantes en las guerras internas? Segundo, las guerras entre pares, que se evidencian con bullying, pero, pero ahí hay muchas más cosas, ¿no? Y hablaba justo de algo increíble y muy bonito, que es la diversidad y lo importante que es el otro y cómo piensa el otro diferente, porque eso es parte de uno, ¿no? Hay una escritora que hablaba de que todos somos como un mar y que todos estamos unidos, ¿no? Y que no son, las olas no están separadas, están unidas por el mar, pero finalmente las personas también. Necesitamos a unas y a otras, unas opiniones y otras. ¿Cómo rebajamos la violencia?
cómo rebajamos la polaridad para que realmente podamos conectar. Porque si no conectamos, si la diversidad se vuelve polarizada, se vuelve opuesta, lo que hay es guerra total, ¿no? Y obviamente tú nunca le vas a decir a no sé, a una persona que piense totalmente distinta si tú la que empiezas atacando. No va a llegar, o sea, o conectas con esa persona o eso no va a haber cambio. Entonces, qué importante es que podamos aprender a conectar y a conectar la diversidad y no a polarizar, que estamos justo en la época perfecta de la polarización. Lo vivimos en España, se vive en Colombia, ahora mismo el mundo es así, ¿no? Es como votas a unos o votas a otros, piensas de una manera o piensas de otro, eres machista o eres feminista, y no es así, y eres no sé qué, y no es así. Entonces, esa polarización se utiliza para ganar votos, se utiliza para manipular. Creo que eso la escuela también tiene que hacer, pues un trabajo de pares, de convivencia, ¿no? Y luego, en tercer lugar y último, como colegio, replantearnos cómo hacemos nuestra cultura escolar para que no sea violenta. Porque si nuestra cultura escolar es violenta, pues ahí está la violencia implícita. Si estamos no respetando ritmos, si estamos forzando, comparando, gritando, violentando, oprimiendo, explotando, pues desde la escuela, entonces lo que va a pasar es que no vamos a poder conseguir que esa escuela nos transmita lo que necesitamos transmitir, ¿no? Entonces, no es necesitamos que realmente la escuela haga una reflexión también de su cultura escolar. Esos serían los tres focos, ¿no? El uno mismo, el trabajo con los otros y el trabajo con la cultura escolar. Creo que hay un poco de ruido. ¿Los molesta? No, yo Ok, no escucho nada. ya, de acuerdo. Estoy un poco Entonces, obsesionado porque estoy en un ambiente un poco natural, pero al lado están haciendo una poda y se han puesto a podar ahora mismo, ¿no? Entonces es muy bonito ver la poda al lado y un obsesionado intentando elevar el voz y dice, ¿por qué se está poniendo Sergio violento? No me estoy poniendo violento, es no, que mi voz está luchando contra una poda. Pero por favor, tranquilo, si en algún momento te veis que escuchamos hay que gritar más, perfectamente. subís. Vale, Tranquilo, te gracias, Francilla. escuchamos perfectamente, Perfecto. relájate. Bueno, muy buenas sus apreciaciones con respecto a estas preguntas, son puntos muy interesantes. Para cerrar un poco, bueno, mencionamos habilidades sociales, democracia, inclusión. Oscar ha dicho algo tan interesante de que los factores de riesgo o los problemas no determinamos, incluso el éxito académico en ciertas etapas educativas no determina lo que vamos a hacer en un futuro. Siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Eso me parece, en verdad, Oscar, esa frase me marcó y lo conversaba también mucho incluso con amigas con las cuales he crecido del colegio. Eh, Siempre yo creo que también no nos debemos de olvidar de que siempre vamos a encontrar o tener la oportunidad en ese camino educativo de encontrar un maestro que nos diga una frase, que nos marque, que nos haga ese clic para repensarnos y como decía Oscar y como también lo mencionó Sergio, la humanidad, ¿ok? Desarrollar, entender que la educación debemos de ser mucho más humanos y por sobre todas las cosas hay un punto fundamental que ha dicho Sergio y que también lo mencionó Oscar, que es el desarrollo, primero la evaluación de nuestro ser, de nuestras habilidades internas, conocernos, nuestra identidad, qué tenemos que reforzar, qué tenemos que trabajar y pues ese punto me parece muy interesante. Les voy a mencionar brevemente, Sara nos mencionaba por el chat que qué interesante que aprendemos a pelear con nuestros hermanos, qué buen punto decía. Clemen decía, bueno, que primero agradecer la ponencia y tenía una pregunta, si la podemos dar solución rápidamente. Decía, ¿cómo ayudar a niños y familias a valorar la educación en tiempo de guerra, dado que cualquier conflicto nos quita la paz y sin paz no podemos educar? Así que antes de comenzar con la próxima dinámica, no sé si quieren darles, Oscar, respuesta a esta pregunta que nos está haciendo Clemen. Si quieres, te la vuelvo a repetir. Oscar, ¿me escuchas? Sí, Sí. sí, vale. Ahí claramente Sergio lo retomaba y era un profundo autoconocimiento, ¿no? Yo digo, Mahatma Gandhi, no siempre esperamos que las soluciones vengan de los otros, pero las soluciones tienen que empezar de mí mismo, ¿no? Un profundo autoconocimiento es conocer mis habilidades, mis aspectos positivos, pero también mis aspectos por mejorar. También cuando yo me conozco profundamente, soy capaz de entender al otro, soy capaz de solucionarlo de la mejor manera. También en Sergio hablaba, hay que entender también desde dónde habla el otro, ¿no?
desde dónde habla el otro. Entonces, todo eso comienza desde pequeño. Desde pequeño se forman esos primeros hábitos de resolución de conflictos, de diálogo con el otro. Y involucrar a los papás, yo creo que es la tarea más difícil porque sabemos que los papás a veces son los más conflictivos. Yo creo que hay que darle más educación para la paz a los papás que a los estudiantes, ¿no? Pero no hay que perder las esperanzas, iniciarlo con pequeñas acciones cotidianas en la escuela. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, Sergio, no sé si quieres agregar algo tú o continuamos con la dinámica. Vale, vamos a continuar. Bueno, esta vez tengo una dinámica diferente, ¿vale? Y me gustaría proponerles que puedan lanzar preguntas de sí o no, y si les resulta muy complejo también puede decir depende. Pero en todo caso, pues deben de ser respuestas muy rápidas las que me van a dar, ¿vale? Cada vez que empieza uno, pues respondiendo. También las personas que nos están viendo pueden también colocar respuestas por el chat. Y para cada afirmación voy a darle 10 segunditos si necesitan esclarecer algo con respecto a esta pregunta. ¿Vale? Y la primera dice así, ¿obedecer siempre es una mala enseñanza en tiempos de conflicto? ¿Sí o no? Depende. Depende. Sergio, Hay que saber que se obedece de acuerdo a las convicciones. Sergio. Eh, yo creo que siempre es mala, a no ser que sea por supervivencia. No educa, pero a veces es necesaria ante un límite. Muy bien, voy con Ah, la perdón, segunda. Dice, una acotación para quien quiera, quien igual quiera responder, es en preguntas y respuestas, estoy viendo, no es en el chat, para que lo tengamos claro. vale, Gracias. vale, perfecto. Voy con la siguiente y dice, ¿la educación también puede usarse como propaganda? Sí, no, depende. Sí. Sí, Creo que estamos de acuerdo todos. ¿La neutralidad educativa existe? no. No. Siempre se educa con un interés. Hay No, verdades. no, Ajá, espera un segundo, perdón. voy a decir, no. Qué bueno sería saber formar en pensamiento propio y crítico de cada uno. Muy bien. La siguiente nos dice, hay verdades. Bueno, perdón, voy con la siguiente. ¿La neutralidad educativa existe? Bueno, habíamos dicho que no. ¿Hay verdades que no deberían enseñarse a los niños? ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, depende. Preguntas, todas muy profundas para responder breve. No hay que ocultar ninguna, y menos si ellos tienen la curiosidad. Lo que también no hay que darles por adelantado cosas que no son de su edad. Muy bien, Oscar. No. Siento que si la escuela educa de acuerdo a la realidad, debe ser una educación realista con los pies en la tierra. Muy bien, voy con la siguiente. Dice, ¿la esperanza puede enseñarse? Sí. Sí, Muy bien. Voy con la siguiente. ¿El miedo educa más rápido que la confianza? no. Pero venimos de una educación basada en el miedo. Sergio. No, que el miedo no educa. El miedo es más rápido, pero para conseguir cosas, pero no educa. Muy bien. ¿Estamos preparando estudiantes para probar y sobrevivir, no para vivir? Sí, en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces. No, desde la propuesta educativa que lideramos la escuela católica, no. Muy bien. ¿Un aula puede sanar? Sí. Sí. ¿La escuela normaliza ciertos tipos de violencia? No, siento que no. Ahora nos Oscar apetece dice que no, debatir al Sergio. menos. Bueno, aquí estamos en una disparidad. Sergio, Oscar dice que no, ¿tú qué dices? Sí, yo creo que la violencia es tan cultural y heredada que no somos conscientes de ella. Claro, no hablamos, que quizá hablamos que es diferentes violencias. Nadie quiere normalizar nada, pero sin querer lo hacemos porque, no sé, hace 100 años era normal que una mujer no votara y eso es violencia. Pero en ese momento a lo mejor no era violencia. Ahora lo miramos y es violencia. Entonces, así ocurren muchas cosas con muchos colectivos y muchas cosas que sin querer no se visibilizan o sin querer no se tienen en cuenta, pero a veces es por la cultura, no es elegida. No, o sea, no se normalice la violencia elegida, sino la violencia por desconocimiento.
por época, por esas cosas. Sí, pero sí se normaliza. Por también tradiciones, ¿no? Porque desde muy pequeño nos enseñan que ser bueno es obedecer. Eso es un tipo de violencia, Exacto. porque el ser bueno también es decir no. El ser bueno también es desobedecer. A veces hay que desobedecer si no está de acuerdo a los principios y convicciones que uno tiene, ¿no? A la Muy ética. bien, Oscar. Yo creo que también depende del contexto y por aquí Joel en el chat nos decía, hay mucha violencia simbólica que se normaliza en la escuela. Ujú. Así que, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Joel, también por participar. Dice, ¿se enseña demasiado contenido y demasiada poca humanidad? Sí, Sí, pero ya somos conscientes de eso. Y por eso desde la Escuela Católica tenemos una propuesta nueva. sí, y ojalá llegue la propuesta a todos los lados, porque la idea está, ¿no? Pero tiene que aterrizar con fuerza, ¿no? Yo creo que sí es interesante que desde que estamos educando desde las competencias, el desarrollo de habilidades y actitudes también nos ayudan a que esto disminuya. Ujú. Te has silenciado, Carmen Cecilia? Perdón, dice, el silencio también educa. Mira, me silencié y era que venía la pregunta del silencio. ¿El silencio también educa? Sí, Depende, porque a veces hay momentos para guardar silencio, pero también hay momentos en los que hay que gritar. Entonces también depende mucho, ¿no? Porque el silencio también tiene que ver con la vida interior. A veces uno necesita espacios de silencio para controlarse, para calmarse, para manejar emociones, para conocerse. Sí, pero también hay momentos en los que también uno debe gritar, ¿no? Yo creo que Jesús solucionaba las cosas de acuerdo a los contextos. exacto. Sí, yo creo exactamente lo Muy mismo. bien. Y he dicho que sí, que sí, rotundamente, porque creo que estamos en una sociedad hiperestimulada, hiper ruidosa. Y creo que nos vendría un poquito más de silencio. Yo, cuando acudo a algún sitio tipo un paisaje, un lugar natural, o un monasterio, o un sitio así, a veces uno se siente como lo que es, ¿no? Que es una molécula en el universo. Es una cosa pequeña, es un lugar y donde el ruido baje, ¿no? Donde las intenciones no existan. O sea, por eso creo que el silencio es interesante. Muy bien, voy con la siguiente. Y bueno, yo creo que también hay algo importante también el silencio, que el silencio no solamente eh, se verbaliza o no solamente el ruido se verbaliza, también es el silencio que constantemente vemos tecleando en las aulas que de repente hace silencio, pero realmente el alumno no está en calma, en silencio para poder pensar y para poder reflexionar. Vamos con el siguiente. Educar para la paz exige transformar la idea tradicional de la escuela. Sí. Sí, Por aquí están diciendo que sí. Dice uno de los asistentes, dice, los espacios de silencio son necesarios para reflexionar y hacer nuestros los mensajes que recibimos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí es importante que los espacios de silencio es cuando uno mismo es consciente de que es necesario hacerlos, ¿no? Porque a veces cuando los espacios de silencio son impuestos y el otro no reconoce la importancia del silencio, ya viene el conflicto, ¿no? Y si uno, y también tenemos que enseñar a nuestros niños y jóvenes a estar bien consigo mismo. Si uno no es buena compañía para uno mismo, tampoco lo va a hacer para otros. Entonces también hay que enseñarlo y aprenderlo. totalmente. Muy bien, Oscar. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta, ¿ser resiliente a veces significa acostumbrarse a sobrevivir? No. No. ¿No? Muy bien. Pues bueno, yo coloqué esta pregunta reflexiva también porque yo creo que también depende del contexto. Muchas veces dice, tienes que ver el lado positivo de las cosas, tienes que ver, no sé qué, tienes siempre puede pasar algo positivo y la verdad que muchas veces decimos, oye, estoy cansada de ver el lado positivo de las cosas, ¿hasta cuándo van a pasar cosas en mis diferentes sistemas, ok? Que me ayuden y eso También también tiene puede que ver generar con la conflicto, o forma, sea, porque el ser positivo también es malo. El ser positivo claro, también es pero malo. Es bueno ser resiliente es sopesar las, parte de allí y el concepto de resiliencia surge después de una guerra. ser Y resiliente es ser capaz de sopesar las cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero también aprender, ¿no? Anthony Olinchi, un autor del libro La autoestima, dice, ser resiliente es aprender las cosas buenas, disfrutar las cosas buenas y aprender de las cosas malas. Sí, nos van a pasar cosas malas en la relación con los otros, en el trabajo, en el día a día, ¿no? Pero aprender de ellas, ¿no? No significa que no nos vayan a pasar o ver todo positivo color de rosa, ¿no? Ujú, muy ujú. bien.
Dice, muy bien, la siguiente pregunta dice sí, dice, ¿nos están enseñando a resistir más que a transformar? Sí, quizás sí. Depende del proyecto educativo, ¿no? Hay proyectos educativos que si enseñan a desarrollar el pensamiento crítico, pues le está diciendo al niño cuestione, confronte, pero de una u otra manera las redes están enseñando a que vivamos el día a día común y corriente, resistamos si nos toca Sí. bueno, vívalo, ¿no? Y Depende luego, mucho del proyecto de- educativo. ya siguiendo el permiso de Óscar y de Carmen Cecilia de alargar las respuestas, me voy a tomar también en el punto este de decir que en cuanto a resistencia, a veces decimos, bueno, pero es que la vida adulta es así. Bueno, pero es que la vida es así. Hay que prepararlos porque es así. Es así, es así. Nos pasamos mucho diciendo eso. Y entonces no vamos a cambiar nada. Por eso digo el acto de resistir, porque a veces en ciertos niveles educativos decimos, ya, bueno, pero es que las cosas son así, es que el mundo es así, es que o los preparamos así. Entonces creo que es una postura de resistencia que no vaya a conllevar la transformación. Muy bien, chicos, aquí hay dos preguntas, que una la hace Camila, dice, ¿es posible enseñar pensamiento crítico dentro de un sistema basado en obedecer reglas? Para que si las pueden guardar por allí. Y dentro de todo esto, dice Carlos, en este proceso de formación que permite la escuela, ¿dónde entra la experiencia espiritual? ¿Vale? Bueno, hay otros que piensan con las preguntas de resistir. Carlos dice, si nos acostumbramos a resistir más que a transformar, estamos condenados. Y otro asistente dice, a veces, pero desde la escuela católica formamos hombres y mujeres críticos que sepan dar respuesta a los desafíos. Así que, pues bueno, no sé si quieren dar respuesta a esta pregunta que nos hicieron por el chat o la guardamos un poco para después de las respuestas profundas por si las, Sí, que creo que en esas respuestas profundas van a dar respuesta, en esas preguntas profundas van a dar respuesta a esa pregunta. Así que bueno, esto se pone como un océano, ¿ok? Aquí nos vamos a las profundidades y bueno, le voy a preguntar a Sergio la siguiente pregunta profunda y dice, ¿es el mismo tipo de paz en una zona vulnerable que en una zona con recursos? esencialmente, la paz es la misma, ¿no? Porque el recorrido es el mismo, la paz interior que tiene que ver con la cultura, con la procedencia, la paz con los otros, la paz en el ambiente. Pero en realidad, obviamente, los recursos, las herramientas, el punto de partida es totalmente diferente, ¿no? En un lugar y en otro. Entonces, mientras que en una zona con recursos económicos desarrollada, entre comillas, y demás, pues las luchas son más invisibles, menos materialistas, podemos irnos al extremo e irnos a un lugar donde todos los días hay muertos, todos los días hay miedo, todos los días hay violencia, hay carencia. Por tanto, la esencia es la misma en la que hay que construir, pero obviamente las necesidades y la forma de abordarlo pues es muy diferente. Y obviamente aquí los que creo que tanto Oscar como mi persona y mucha gente que nos está escuchando pues ha trabajado y ha estado en sitios totalmente pues en unas condiciones infernales, por llamarlo de alguna manera muy general y definitoria, pero donde la vida no vale nada, donde puedes matar a quien quieras, donde no hay para comer, donde no hay. O sea, es una situación donde pues la vida vale muy poco y lo peor es cuando la vida vale poco, ¿no? Entonces, claro, en esos lugares, o para un docente, educar en la paz es simplemente a lo mejor que sus estudiantes puedan comer algo en el día, es que puedan llegar vivos o puedan irse a casa vivos. Y obviamente, pues en una zona desarrollada de un barrio de, no sé, de París, por decir otra cosa, o de donde sea, pues quizá la paz es sentirse bien con uno mismo, es no hacer bullying a los compañeros, aceptar las diferencias. Entonces, bueno, pues en este mundo injusto y desigual, eh, es profundamente importante que alcancemos niveles básicos de paz, ¿no? Donde poder educar y a partir de ahí, pues ir a o de manera, no a partir de ahí, sino de manera combinada, poder trabajar las cosas más espirituales, los temas más profundos,
los temas más de guerra, más abstractos, pero a la vez tenemos que dar con los temas más físicos, que es stop violencia, sin seguridad, sin el estómago medio lleno, sin una seguridad en el hogar, educar, aprender, enseñar y desarrollarse es realmente complicado, ¿no? Entonces sí, obviamente creo que es lo mismo esencialmente, pero tenemos que luchar para que todo el mundo, todos los territorios tengan un básico de dignidad, de seguridad, de orden, etcétera, para poder desde ahí construir, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, Oscar, voy contigo en esta pregunta que dice así, ¿es el mismo tipo de paz para un colegio católico, de otra religión o incluso ateo? Es el mismo tipo de paz, porque la escuela católica, antes de ser una escuela católica, debe ser una excelente escuela. Y si somos una excelente escuela es porque enseñamos las competencias básicas, las habilidades necesarias, los aprendizajes que todo niño o niña necesita. O sea, la escuela católica de otra religión, por ser de otra religión, no significa que la paz sea distinta. Antes, al contrario, por eso yo contesté que la educación no puede ser neutra. Y la educación no es neutra porque hay un proyecto educativo inspirado. Ya yo hago parte del movimiento Religiones por la Paz y nos reunimos los colegios evangélicos, adventistas, judíos, musulmanes, que hay en América pocos, pero hay. Y el objetivo es aprender a vivir éticamente, aprender a vivir sin conflicto, aprender a entender al otro de manera distinta. Ya en un colegio católico, que es el proyecto educativo nuestro, nosotros desde muy pequeño, pues tenemos que desarrollar esa cultura del encuentro que tanto hablaba el Papa Francisco, ¿no? La cultura del encuentro tiene que ver con aprender a encontrarse con el otro, pero también a dejarse encontrar, ¿no? Aprender a entender que el otro es distinto y por ser distinto a mí no me hace distinto. Ahora el Papa León nos habla de la paz desarmada y desarmante. Y nos invita a que no educamos solo, primero tenemos que estar unidos para educar, pero también tenemos que desarrollar en los niños esas habilidades necesarias para resolver conflictos, para entender. El hecho de ser de una confesionalidad religiosa nos da un compromiso aún mayor, ¿no? Porque si la escuela enseña las habilidades necesarias para resolver conflictos, nosotros como un proyecto educativo católico, pues ya desarrollamos otros conceptos, pues es la fraternidad, el encuentro, el rechazo a toda cultura del descarte, ¿no? La cultura del descarte, algo que Francisco nos decía, es que vivimos en una sociedad donde nos enseñan a descartarnos. Descartamos al otro porque piensa distinto, descartamos al otro porque se viste de manera distinta, descartamos al otro porque su religiosidad es distinta, su sexualidad es distinta, su color de piel. Y entonces el hecho de tener una confesionalidad en la educación significa que los compromisos son aún mayores y que educamos de acuerdo a ese proyecto educativo, ¿no? Suena muy bonito en el papel, el gran objetivo es hacerlo realidad. Ya tenemos 5 años de la escuela católica en profunda transformación y ahora León, pues con la propuesta de paz, que más adelante hablaré, pues nos invita a reforzarla más, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, Sergio, te tengo otra pregunta. ¿Qué opinas de la violencia como proceso para llegar a la paz? Justo lo conversamos ayer. Sí, fíjate que, bueno, decías una frase en tu introducción que decías como que la paz es el camino, ¿no? De Gandhi. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que la violencia no es el camino. Sin embargo, a la violencia hay que ponerle límites también. Y a veces el límite puede llegar a ser violento. Es decir, la violencia no es el camino, pero a veces los límites ante la violencia, en ese momento hay que ejercer límites violentos. Es decir, voy a ir a un caso muy práctico de aula para no irnos siempre tan abstracto, que es que hay un niño que va a pegar a otro, pero le va a pegar, ya lo estoy viendo que le va a golpear con una piedra. ¿Bien? ¿Qué hacemos? ¿Le hablamos? No, le paramos, le sujetamos. Eso es violencia, ¿cierto? El sujetar a un niño es violencia, pero es violencia por un límite porque está violentando de verdad y es un límite físico, es un límite violento. Pero es el camino para la paz en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿en cuántos a veces momentos? Es decir, necesitamos poner límites que no se ponen y a veces esos límites sí pueden ser violentos. Por tanto, a la respuesta a la pregunta es, la violencia nunca es el camino,
pero para llegar a la paz a veces hay que poner límites violentos, porque también uno se cansa de que la violencia esté impuesta o que alguien haga violencia y cuando y no hay límites, aunque esos límites se pongan de manera violenta, hay que tomarlos, porque si no, no va a llegar nunca a la paz tampoco. Y esta reflexión, la verdad, es una reflexión que ha transformado mucho o que ha cambiado mi manera de ver, porque dependiendo del momento de mi vida, yo hubiera pensado, no, a veces la violencia es el camino, lo hubiera pensado, otras veces hubiera pensado, no, la paz solamente es el camino, y ahora tengo esta mixta de, no, la paz es el camino siempre, pero hay que a veces poner límites violentos si son necesarios para parar una violencia. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, por último, Oscar, ¿qué debe la educación católica revisarse de su tradición e historia para profundizar en la paz? Bueno, yo creo que uno de los grandes artífices de la educación no violenta es el mismo Jesús, ¿no? Cuando uno revisa el Evangelio, su activismo era desde la no violencia. El hecho de la parábola del buen samaritano, hacerse prójimo del otro, bajar hacia, entender al otro, ¿no? Bajarse hacia el otro, ¿no? El hecho de la tradición, lógicamente, las religiones de Edad Media, de acuerdo a los contextos donde vivió, se resolvía todo de manera violenta, pero hoy la tradición de la iglesia es el evangelio, no lo que hicieron los hombres por aplicar el evangelio en la historia, ¿no? Y hoy el gran paradigma tiene que ver con el gran paradigma de la educación católica, con la propuesta que el Papa León nos invita, ¿no? Una educación que desarme al otro. Y hablaba muy bonito de la bondad desarma, y es potenciar todo aquello que nos hace humanos. El amor, el ser humano tiene la capacidad de amor. ¿Y cómo despertamos en el niño y el joven esa capacidad de amar al otro, independientemente de lo distinto, está relacionado con el afecto, la gentileza, la ternura, ¿no? Que a veces en nuestros contextos latinoamericanos somos muy machistas y vemos la ternura como que solo de las mujeres. Pero basta ver un hombre con un niño, ¿no? Con el hijo, cómo se vuelve tierno y cómo juega, ríe, sonríe con el niño. O sea, los hombres también tenemos la ternura, la capacidad de mirar al otro a los ojos y descubrir qué tiene. Tiene que ver con el cuidado. El ser humano hemos llegado hasta acá porque gracias a Dios hemos desarrollado el cuidado. Nosotros estamos aquí porque tuvimos una madre que nos cuidó desde el vientre hasta que nació y al llegar a la vejez otra vez necesitamos el cuidado, ¿no? Volvemos a ser niños y necesitamos el cuidado en una enfermedad, el buen humor, la importancia de la sonrisa, ¿no? Entonces yo digo que no es revisar la tradición, la tradición nuestra desde la escuela católica es el evangelio, y uno lee los evangelios y todo está marcado desde el diálogo. Quizás por aplicar la tradición hicimos daño en ciertos momentos de la historia, pero hoy los líderes de la iglesia y en educación católica buscamos que la escuela católica sea un faro, sea hospital de campaña, ¿no? Que es un hospital de campaña, curar al que llega, independientemente de dónde llega. ¿No? Ir hacia las periferias no solamente tienen que ser los barrios pobres. He conocido experiencias en barrios pobres donde hay más experiencias de paz que en estos barrios ricos, ¿no? Cuando hablaba Sergio de todo lo de experiencias con recursos, se me venía la serie Élite, ¿no? Colegio allá de ricos en España, pero había más violencia que en estos colegios donde quizás ven la violencia día a día, pero su escuela es el refugio, ¿no? Y de una u otra manera, la paz es un paradigma, pero los esfuerzos serán inútiles si no hay un cambio de paradigma en la forma de entender al ser humano, de entender la economía, la política, que lo estamos viendo, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, nos han colocado algunas preguntas por el chat, así que se las voy a leer brevemente, algunos comentarios que nos han mencionado. Em, dice, las escuelas deben, Ana dice, Isabel dice, las escuelas deben de trabajar más seriamente en los cambios de paradigma y en la implementación real de sus proyectos educativos para que haya coherencia entre lo escrito y reflexionado y lo que realmente ocurre en clase. Esa es una pregunta que nos dejan. Dice, el sostener tus ideas fijas provoca conflictos. ¿Cómo hacer que la persona baje a sus ideas y reconozca dónde está la verdad sin violentar? Y bueno, ahí también nos han mencionado, dice, en los ambientes donde hay recursos también puede hacer, bueno, esto es una afirmación, dice, en los ambientes donde hay recursos también puede hacer falta la paz.
La paz no solo es ausencia de guerra entre pueblos, la ausencia de paz puede enfrentarse interiormente. Creo que va con esa pregunta que le había hecho a Sergio. Nos hacen otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos adoptar los protocolos de contenido emocional en tiempos de crisis para niños con condiciones especiales, considerando que sus respuestas al trauma o al estrés extremo pueden diferir drásticamente de los niños normotípicos o regulares? Y por último, nos habían mencionado, no sé si igualmente las tenía en el chat, dice, en contextos de violencia como los que vive Ecuador, ¿cuál es la semilla o semillas que debemos sembrar desde la escuela para la paz? Y tiene una segunda pregunta, desde una perspectiva de educación para la justicia social y ambiental, ¿cómo señalar las injusticias que se vive en en la política, la sociedad que atenta contra la paz social sin caer en el adoctrinamiento? Así que si me pueden dar una respuesta un poco Wow. que nos englobe todo para entrar en la última dinámica del conversatorio. Yo voy a hacer una de paracaidista. Ahí a Oscar le dejo si quiere contestar una a una, pero porque si no podría ser súper larga. Fíjate que, Sí, o sea, claro. cada pregunta me ha abierto un nuevo conversatorio. O sea, desde el tema divergente hasta tema de cómo transformar, de cómo, o sea, creo que hay una gran profundidad en todas las preguntas. Em, hay algunos temas que respondería que unen varios temas, ¿no? Y que es la importancia de conectar eh, para poder profundizar en la paz. O sea, una persona que no está conectada, una persona que no conecta con un discurso, una persona que no consigues, digamos, que su cerebro, por hablar neurológicamente, esté integrado y pueda recibir una información que no le gusta, que no esté a favor, o un niño con una X dificultad o lo que sea, no vamos a conseguir dar pasos adelante. O sea, la importancia de crear entornos donde consigamos, o ambientes donde conectamos, donde consigamos que los estudiantes conecten o que la persona con la que vamos a hablar conecte, creo que, creo que es algo fundamental. Si no, va a ser todo el rato lanzar piedras a un lado, lanzar piedras a otro lado, intentar que un estudiante haga algo, un profesor haga algo, cuando no está conectando con el discurso, conectando consigo mismo, conectando con... No está conectado él, integrado su cerebro como para recibir esa información o predisponerse al cambio. Entonces, creo que esa parte que decía antes, Oscar, de la ternura y demás, creo que es fundamental para acercarte a un cambio, ¿no? Eh, y quería, para darle paso a Oscar, pero quería comentar, ya que él hizo una reflexión sobre muy pequeña, sobre un comentario, quizá yo quiero hacer una reflexión sobre una cosita suya, es complementario a lo que le ha dicho sobre la tradición de la religión católica. Eh, y fue a hablar de Jesús, ¿no? Y yo creo que también a veces no hay una mirada muy presentista del pasado, y eso también nos lleva atrás. Es decir, es muy fácil juzgar a mi abuelo de que porque era machista. Es muy fácil juzgar en una época de colonización, en una época donde la religión era parte de una serie de conquistas o yo qué sé qué. Es muy fácil desde ahora como esto. Entonces, yo creo que hay que plantearse en el ahora y creo que en el ahora tenemos que reconocer lo anterior, obviamente, pero que estamos en el ahora con las herramientas de ahora, con la conciencia que hay ahora y eso creo que también es fundamental. Oscar, perdón. Muchísimas gracias. Oscar, no sé si quieres agregar algo rápidamente. Sí, se hablaba del paradigma, ¿no? En Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco decía que los esfuerzos en educación serán inútiles, la retomo, si no hay un cambio de paradigma en la forma en que entendemos al ser humano, la economía, la sociedad y las relaciones. Entonces yo creo que es evidente, ¿no? Debe haber un cambio de paradigma. ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? Segundo, es importante, yo diría que no fracasó la educación para la paz. El problema es que fracasó la manera pedagógica en que la enseñamos, porque una educación para la paz tiene que empezar por el conocimiento interno, por la paz personal. Generalmente, cuando vemos personas conflictivas, son personas que su vida interior es un desastre, ¿no? Y vuelvo a ese documento de Francisco, porque Francisco se preguntaba en Laudato Si, ¿por qué tanto afán por destruir el medio ambiente? O sea, donde llega el ser humano se destruye el medio ambiente. Y él decía que tenemos que empezar por reconstruirnos nosotros, ¿no? Y yo creo que hoy eso tiene que ver con el bienestar emocional. Ayer, antier, daba una charla con la editorial SM en México sobre el bienestar docente.
Y pues si queremos dar una educación afectiva a los niños, pues hay que empezar por los docentes. Porque si la OCDE nos dice en el informe del 2024 de que ser docente es una profesión inestable emocionalmente, en un 70-75%, pues claro, ¿cómo podemos transmitir a los niños contención emocional si el docente es el primero inestable emocionalmente, ¿no? Y entonces si queremos mejorar los procesos educativos, primero hay que apostarle por la formación de los docentes y sus directivos. Sí, segundo, tenemos que apostarle por los espacios viven, donde se desarrollan los niños, ¿no? Y apostarles que no solo se enseñan contenidos, acompañar el patio de descanso, propiciar más actividades deportivas. En el deporte uno pelea. ¿Quién no ha peleado por el deporte, no? Si es el Real Madrid o el Barcelona en España, si es Millonarios o Santa Fe en Colombia, pero en el deporte uno aprende a resolver a resolver los conflictos. Por eso no diría que es un fracaso, sino tenemos que cambiar los fundamentos epistemológicos desde donde queremos enseñar para la paz. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, ahora yo invito a los que están conectados, ¿ok? A los participantes, al público y también a ustedes para que participen activamente para dar respuesta a las siguientes preguntas. Pueden participar con una reacción, pueden participar a través del chat respondiendo, ¿ok? Así que bueno, voy a lanzar unas preguntas para todos y dice así, ¿qué materia trabaja más por la paz en el mundo? Hay que responder corto, ¿no? Corto, muy corto. Si tuviera que elegir una materia, fíjate que obviamente diría todas de manera transversal, no hay que ir a una materia solo para la paz, o sea, ese sería el discurso, pero si tuviera que elegir, elegiría el arte, fíjate. Muy bien, Oscar, ¿tú qué materia elegirías? Obviamente, como decía Sergio, la paz debe ser un valor y debe ser interdisciplinar, ¿no? Transdisciplinar. Pero si usted quiere que algo no se haga en la escuela, vuelva a lo multidisciplinar. Nadie lo hace. Pero obviamente las ciencias sociales debe aprender a convivir en sociedad. Pero el área de comunicación debe aprender a comunicarse. El área de ciencias naturales debe aprender a respetar la vida. Toda vida es sagrada. Arte, educación física, debe aprender a expresar. ¿No? Son medios de expresión emocional. Entonces yo creo que no darle importancia a una sola, sino todas tienen importancia. Muy bien, por aquí en el chat decía historia, teatro y Valente decía civismo. Así que vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué aprende un niño que nunca aparece en los libros? Creo que en los libros no hay experiencias y creo que en la vida se aprende por experiencias. Entonces creo que lo que no se aprende es a vivir, porque los libros te van a enseñar un contenido y luego tú aprendes la vida, aprendes otras muchas cosas o otras mismas que vienen en los libros, pero las tienes que vivir, que sean vivencias. Creo que los libros no son vivencias, los libros son un contenido, ¿no? Como de manera resumida. Oscar, La relación, el buen trato, el buenos días, el hacer sentir bien al otro, eso no lo enseñan los libros, lo enseña la calidad de la relación maestro-alumno. muy bien. Y dice la siguiente, ¿qué necesita primero una persona para aprender? ¿Seguridad, esperanza o conexión? Creo que eso lo hemos abordado bastante hoy, así que Para mí la esperanza. La esperanza es ya pero todavía no, ¿no? Como la utopía de Galeano. La esperanza es todo tiempo futuro puede ser mejor, pero depende de mí, no dependiendo de los otros. Uf, como base, Sergio. fíjate que yo complementaría, porque me quedaría con como base para la paz con la seguridad y la conexión. Y si tengo que coger una un poco más profunda, cogería conexión, que creo que Por aquí recoge en el más chat implícito. también están diciendo conexión. Yo creo que la conexión también la escogería yo. Y una de las cosas que decía Juan García con respecto a la pregunta anterior era también a confiar en sí mismo. Y con respecto a la pregunta anterior, por aquí decían aprender la realidad que palpa el día a día. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué recuerdos escolares ayudan a resistir en tiempos difíciles? Uf, yo tengo esa pregunta, yo tengo esa respuesta. Adelante. ¿Qué recuerdos escolares ¿Qué ayudan? recuerdos escolares ayudan a... Yo creo que la infancia
es un lugar donde nos agarramos, ¿no? Cuando estamos en lo peor. Entonces creo que las amistades o el amor educativo, los abrazos, o sea, creo que el jugar, el juego, creo que es, ahí, volviendo a ese tema, creo que ese recuerdo es el que vamos, juego, infancia. Creo que por ahí ese recuerdo siempre nos sana como adultos, ¿no? Muy bien. La cercanía, ¿no? Yo creo que la cercanía con los compañeros, con la familia, con los abuelos, pues yo siempre recuerdo a mi abuela, ¿no? Entonces, y siempre la capacidad de sonreírle a los problemas. Eh, pues sí, los problemas, uno se preocupa, si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, también ¿para qué preocuparse, ¿no? Que es como muy budista. Me salgo del ámbito católico. Aquí en el chat decían los de la primera infancia. Yo estoy de acuerdo con Sergio. Yo creo que después del proceso migratorio, de todo lo que yo he podido vivir como venezolana, los recuerdos que más me han ayudado del ámbito educativo han sido los momentos de juego con mis amigos y esa conexión también con profesoras que han trascendido conmigo a lo largo desde mi infancia hasta mi desarrollo y aún tenemos contacto y esas pequeñas conexiones que se pueden dar en un momento determinado también me han ayudado mucho. Aquí también decían las amistades, los primeros vínculos, el amor de la maestra, decía Angélica. Gracias, Angélica, por esa respuesta. Y si pudieras enviar una sola frase o palabra a docentes en zona de conflicto, ¿cuál sería? Yo diría Otra, ánimo. ánimo. Ánimo Yo porque diría, el gran problema es que vivimos en sociedades desanimadas. La educación también desanima porque resistir ante padres agresivos, gobierno agresivo, la sociedad agresiva, medios de comunicación agresivos, los candidatos políticos son agresivos, el TikTok es agresivo, yo diría mantener el ánimo. A veces uno se desanima al ver tanta violencia, pero mantener el ánimo, seguir haciendo las cosas y creyendo en las convicciones que tengamos. Le agradezco a Oscar muchísimo que haya dicho eso, porque es lo primero que a mí me salía, como mandar ánimo. Y ahora, ya que lo ha dicho él, yo puedo decir otra, que es que le mandaría como, o sea, que se permitan, en los momentos que puedan, soñar, sonreír, imaginar, porque creo que es la manera de golpearle al conflicto y a la guerra, sacarlo en ciertos momentos. Y se habla mucho, en paréntesis, de cuando en los campos de concentración investigados decían que con los presos que estuvieron en campos de concentración de exterminio nazi, decían que había momentos de risas. Pues imagínate, ¿no? Y lo que los ayudaba a eso. O sea, creo que no hay, creo que les doy eso, ¿no? Como cuando puedan, rían, imaginen, sueñen, porque es la manera de enfrentarse personalmente, emocionalmente y por salud mental a la guerra. O sea, los animo primero y luego le tiro eso. aquí en el chat nos dice Angélica Peña, nos dice resiliencia y hay otro asistente que nos dice encuéntrate y serás feliz. Yo diría ánimo y también que esto sí lo he expresado también, literal, que te admiro mucho, la verdad. Admiro mucho al docente que está en esas condiciones. Y vamos, dice, si tuvieses que inventar una nueva asignatura para estos tiempos de guerra, ¿cuál sería? Yo no inventaría una asignatura porque los colegios están cansados de tanta asignatura. Cada vez que hay un problema se inventa una asignatura. Entonces, problemas de medio ambiente, problemas de política, entonces política. Yo creo que tiene que ser, la paz tiene que ser inserta dentro del proyecto educativo, que sea transversal, pero no para que no se haga, sino que todas las áreas contribuyen al tema de la paz. Sergio. Firmo, donde dicen todo lo que ha dicho Oscar, firmo, pero como sé que es un juego, me voy a inventar una materia, ¿vale? Que compita con este. Que esa materia es los tabús. Creo, lo que nunca se enseña. Creo que una materia de lo que no se enseña, de lo que nadie se atreve a hablar, creo que si la ponemos, o sea, sé que no es, y que hay que hablarlo transversalmente y lo sé, pero por imaginar, arriesgar y provocar, que sabéis que me gusta, pues una asignatura de tabús, para que realmente salgamos de la escuela hablando de todo. En el chat están diciendo gestión emocional y una idea que se quedó por fuera de la pregunta anterior, que le dirías al docente que está en situación de conflicto, lucha por vocación, por la vocación de ser docente. Y bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué superpoder debería tener una escuela hoy?
La escuela debe preparar para la vida, debe ser un lugar seguro, debe ser un laboratorio social, existencial y ético. El gran problema es que a veces la escuela no enseña para la vida, el alumno sale de una total desconexión de lo que se enseña en la escuela con la realidad, ¿no? Eso no, como cuando estudiamos licenciatura, nos enseñan nos enseñan a ser docente, pero desde el contenido, desde el concepto, pero uno aprende a ser docente en el aula. Entonces yo siento que el superpoder de la escuela es que esté en profunda conexión con la realidad. Muy Estaba bien, pensando en Sergio. que yo hago algunos juegos con mis hijos que son juegos de preguntas y jugamos mucho en plan, no sé, por ejemplo, elige entre estos tres poderes, elige si tuvieras que solo comer algo 10 días, ¿qué comerías, no? Como ese tipo de juegos. Entonces, como un superpoder, si me voy a, obviamente, algo, a un juego, no tanto a la profundidad que me parece adecuada de Oscar, si tuviera que meter un superpoder para la escuela, quizá le daría a la escuela que de pronto los estudiantes que entren con un chip de los conocimientos ancestrales, de lo que pasó antes. Porque creo que como la escuela repite y los ciclos se repiten, como para no cortar ciclos, creo que imagínate, cuando entres en la escuela te dé un superpoder que es como pum, de pronto entres sabiendo todo lo que ocurrió a mis ancestros, todo lo que vivieron mis abuelos, mis tatarabuelos. O sea, creo que ese superpoder de poder llevar conscientemente, porque lo tenemos, ¿verdad? En los miedos, en la epigenética, en todo tenemos metidos esas cosas dentro de nosotros. Si pudiéramos ser conscientes de ellas, sería tan increíble para no repetir la historia, ¿no? Y para poder sanar. Por aquí, por el chat, gracias, Sergio. Por aquí, por el chat están diciendo preparar para la vida. Angélica dice un superpoder de empatía. Y bueno, vamos, ya cerramos con esta última pregunta. ¿Qué gesto pequeño puede cambiar el día de un estudiante? Un abrazo, Llamarlo, una mirada, llamarlo por el nombre. una sonrisa. Ah, qué buena, Oscar, esa. Qué bueno, Oscar, esa está buenísima. Esa está buenísima, llamarlo por el nombre. Pero no, no Dice, un Oscar, levántate, ¿no? Porque en los colegios nos enseñaron militarmente, llamaban por el apellido, Pérez. Y Ah, ok. no, que digan Oscar, Andrés, cuando en una sociedad donde todos somos anónimos y donde somos anónimos, que le digan buenos días, Juan, ¿cómo está? Sí, o sea, el nombre y una palabra más emocional, ¿no? Y ahí traigo a Don Bosco, ¿no? Cuando uno se gana el corazón del niño puede lograr muchas cosas. Sí, yo ahí me quedo con la sonrisa. Ujú, con dar una por aquí en sonrisa. el chat están diciendo también una sonrisa. Yo apuesto mucho por una palmadita, por un toque. Yo creo que el contacto físico muchas veces, eso, buenos días Juan, ¿cómo estás? Esa expresión, muchas veces el contacto, establecer ese contacto con nuestros estudiantes también puede El marcar la contacto diferencia. físico es importante, pero ahora con todo esto de entornos Sí, seguros, bueno, con cuidadito, por eso cada estoy diciendo uno, así. cada uno ni puede porque si no ya lo están acusando. Entonces yo creo que el gesto, ¿no? De la palabra, la sonrisa, una Aquí mirada. decía llamarlo por su nombre por dos, dice mirada atenta, también están diciendo por el chat. Así que bueno, dice, para acabar en este caso, me gustaría que ustedes, los dos ponentes que tenemos, Sergio y Oscar, pudieran lanzar cada uno una pregunta que las instituciones educativas deberían hacerse para mejorar. ¿Qué pregunta deberían de hacer esa que haga esas instituciones reflexionar? O sea, por ejemplo, si voy con una pregunta que me surge, práctica, es como que se sentara ese claustro de profesores, ese equipo directivo y pensaran, si estamos centrándonos hoy en la paz, qué elementos nosotros tenemos en el colegio que pueden transmitir de manera consciente e inconsciente violencia, cuáles son los elementos, si no estamos reconociendo, si estamos forzando, si estamos violentando, si estamos gritando, no sé lo que sea, intentar como analizar cuáles son, qué elementos de mi escuela tengo que son violentos y cómo puedo dejar que lo sean. O sea, como una reflexión que puede hacer una escuela, ¿no? Yo diría, ¿cómo replantear nuestros proyectos educativos para que respondan a la realidad actual y a los momentos históricos en los cuales estamos educando? Porque a veces los proyectos educativos responden a otras épocas, a veces nuestros proyectos educativos responden a otro tipo de intereses, y entonces es revisar nuestros proyectos educativos y que respondan a la realidad actual en la que vivimos.
Yo no sé si los colegios ahorita en este momento histórico tienen la posibilidad de reflexionar en todas las áreas qué pasaría donde Trump, Putin o China les dé por lanzar una bomba atómica, una guerra nuclear, o sea, sería el acabose de la civilización. Entonces, todo eso no, la paz tiene que ver con ser crítico con la realidad, con mencionar lo que está sucediendo en la realidad, con elegir bien, porque es que nosotros hemos elegido a estos gobernantes, o sea tiene que ver con esta realidad y educar para el mundo en el que estamos viviendo. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, para finalizar, quiero agradecer a los ponentes, quiero agradecer a la Red Internacional de Educación, a la Confederación Iberoamericana de Educación Católica por este maravilloso espacio, por dialogar y por acercarnos a este proceso de reflexión de cómo educar para la guerra. Y así que bueno, para finalizar, les voy a dar 3 minutos a cada uno para unas pequeñas palabras para que hagan ese cierre de este encuentro. ¿Quién comienza? Adelante, Oscar. Bueno, yo creo que ser educador es tener una opción por la cual consagrar su vida, ¿no? La figura del educador, un educador puede cambiar la vida de un niño y primero empezar por la paz personal, un profundo autoconocimiento, por un profundo bienestar emocional, social, psicológico porque a veces nosotros le transmitimos muchas cosas a los estudiantes, ¿no? Ellos se dan cuenta de todo. El profesor de sociales no se la lleva bien con el de matemáticas, la de matemáticas no se la lleva, ¿no? Entonces, antes se hablaba que la escuela era el segundo hogar, pero ¿cómo ser el segundo si ya no tienen el primero? Y entonces, si hoy la escuela es el primer hogar para muchos niños y jóvenes, pues no tanto se trata de ser maestros, sino ser testigos testigos de que podemos construir un mundo distinto, testigos de que el mundo puede cambiar con mi aporte fundamental, ¿no? Y a no esperar todos los demás, sino a trabajar por lograrlo. Muchísimas gracias, Oscar. Adelante, Sergio. Bueno, estaba pensando que quizá la gente está un poco frustrada porque tantos años que hemos estado trabajando en temas de paz y quizá estamos en un momento muy extremo de violencia donde la violencia puede ser muy explícita. Eh, Sin embargo, yo pienso que vamos por el camino. Entonces quiero transmitir esa esperanza. Creo que también esto va por épocas y es un péndulo. Entonces creo que después de... Toca a veces tocar un extremo para saber lo que no queremos. Creo que ahora nos ilusionemos porque no pensemos que la educación no podemos transformar, sino creo que la educación está creando lo que pasará dentro de 30 40 años, lo del presente también, pero esos niños mañana serán adultos, mamás, papás, gobernantes, líderes. Y, y entonces creo que desde ahí tenemos que ilusionarnos desde el trabajo que comentaba Oscar, de un trabajo personal de revisión hasta un trabajo entre los pares, entre los iguales y un trabajo en el entorno. Y creo que la escuela sí nos toca ser críticos con nosotros mismos y analizar que quizá tenemos que dar un paso más, que quizá no es suficiente con el Día de la Paz, que quizá no es suficiente con decir que soy una educación católica o que soy una educación intercultural o que soy, sino que hay que calarlo en todo, en cómo se habla, en cómo se planifica, en qué se transmite, en cuáles son los ejemplos, en cuáles son los docentes. Y que realmente o calamos del todo los principios en la escuela o si no, finalmente vamos a estar, como decíamos antes, resistiendo en vez de creando un nuevo modelo de vida y transformando. Así que nada, les animo a todos a continuar ese proceso, ¿no? De transformación propia y transformación de las instituciones. Me quedo un poco apenado porque las preguntas que lanzaste antes, Carmen Cecilia, no, muchas no se pudieron responder. Yo, como siempre digo, si hay alguien que le apetece enviarnos pues, a las diferentes redes o enviarnos a nivel personal, pues siempre hay accesos por correos electrónicos, por redes sociales, por lo que sea, para hacer, porque me quedo viendo algunas preguntas que digo, ay, qué bueno sería y no me gusta, pero entenderán que a veces es un poco complejo. Así que bueno, me voy con esa deudita, pero siempre abierto por otras vías para cualquier pregunta, ¿sí? Gracias. Sergio, Muchísimas gracias, Sergio. Sí, ¿y hay Oscar. posibilidad de volver a ver este webinar? No sé Ah, si... qué bueno, Oscar, sí, sí, qué bueno por decirlo. Vamos a reenviárselo a todo el mundo que se ha inscrito
el propio webinar, lo subimos en YouTube y lo mandamos a todo el mundo para que se pueda tener también, sí. Pues también nos lo comparte Lina Cie y también lo publicamos a través de todas las redes y Claro que que es sí, importante. La claro que reflexión sí. continúa, esto no para acá. No, claro, claro, esto es todo un proceso, exacto. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Bueno, ahora sí nos despedimos. Hoy vamos a cerrar con esto. Ya hemos comprobado que educar en tiempos de guerra no consiste únicamente en protegernos del conflicto, sino en formar personas capaces de cuidar, de dialogar, de pensar críticamente, de reconstruir la humanidad. Y tal vez la educación siga siendo uno de los pocos lugares donde todavía podemos imaginar y construir, en este caso, un futuro distinto. Y bueno, gracias a nuestros invitados, gracias a todos por formar parte de esta conversación, por participar dinámicamente. Espero que se vayan con este mensaje final de cultivarse ustedes mismos como docentes, como educadores, para poder dar, nunca podemos dar lo que no tenemos. Así que partimos de allí para poder reflexionar, construir y, bueno, convertir esta educación un poco más humana y poder responder a todos estos cambios sociales que trascienden hoy en día. Así que muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias, Sergio, y a nuestros asistentes. Espero que tengan un excelente día. Muchas Gracias, gracias. un gusto.